Muy buenos días, hoy día es miércoles de contactología en Yacle y en Franja Visual. El día de hoy estamos acompañados de una colega de Colombia que ejerce su práctica profesional en Argentina. Ya nos comentará un poco qué es lo que hace Ingrid Pedraza directamente de manera profesional. Es optómetra egresada de la Universidad de La Salle, tiene un diplomado en cuidado primario ocular y es educadora y se desempeña como en la parte de educación profesional para Johnson Johnson. Así que, Ingrid, muy buenos días, bienvenida al miércoles de contactología de Yacle y de Franja Visual. Hola Guillermo, buenos días. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo en los miércoles de Yacle. Ok, hace varias semanas tuve la oportunidad de realizar programa con Doris y Doris también es colombiana, así como tú, y las dos pues están lejos de la tierra y a veces eso es un poco complicado. Cuéntanos cómo fue esa transición, ese cambio, ¿no? Sí, voy a cumplir 11 años viviendo en Argentina. Eh, Tomé la decisión de hacer un cambio de vida por razones personales y bueno, hace 11 años le di un vuelco a mi profesión, al área de optometría, hacia la educación. Continué hablando de lo que me gusta y estudiando acerca de lo que me gusta, que son lentes de contacto, desde otro lugar con mis colegas en Argentina, y en los años que llevo acá he podido trabajar con colegas de otros países del Cono Sur, como Chile, Uruguay y Perú, que trabajo muy interesante. Bueno, la educación tiene esos matices, ¿no? Te permite, no solamente es el tema de viajar, porque muchas veces uno te dice, ay, ¿cuánto viajan? Sí, pero también uno descubre otras cosas y principalmente creo que la pasión que está alrededor de la educación, de comunicar, no es porque uno sepa mucho, sino uno va aprendiendo de lo que uno revisa y de los grupos con los cuales uno participa, y eso creo que es lo más relevante que tiene la educación, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de manera directa e indirectamente de educación. Vamos a hablar de la importancia de la capacitación básica en lentes de contacto. No solamente la capacitación que recibimos cuando somos estudiantes, porque gran parte de nosotros que hemos estudiado la profesión directamente hemos recibido, pues, dentro de nuestro plan de estudios un curso de lentes de contacto y eso no nos hace contactólogos o especialistas nos toca luego introducirnos un poco más, ir un poco más allá y para poder dar un servicio profesional adecuado a los pacientes. Así que el día de hoy vamos a hablar de la educación básica, de esa capacitación que tienen que tener los profesionales, porque como habíamos dicho, no es que uno se haga especialista de la noche a la mañana, y también de la educación que debemos darle a la gente que está en el entorno nuestro en la consulta de lentes de contacto, ¿no? Cuéntanos, Ingrid, respecto a esta experiencia, porque tú estás en el área de educación también, ya has tenido la oportunidad de alguna forma de ver esos dos universos, ¿no? La parte profesional de consulta y sin embargo el soporte o la parte de asistencia profesional, que también es muy importante porque muchas veces gran parte del problema, y lo vamos a ver, yo había enfocado el inicio a hablar del negocio de los lentes de contacto, que a veces suena como que simplemente es el tema de dinero, pero al contrario, es un negocio de producto y servicio porque finalmente es lo que le ofrecemos a los pacientes. Sí, Guillermo, es así, es un manejo integral en cuanto a la adaptación de lentes de contacto, y pienso que la importancia se basa en el conocimiento de todo el equipo de la óptica, es decir, el equipo de la óptica como tal, que está formado por el profesional, llámese optómetra, óptico contactólogo, tecnólogo, depende del país en el que se encuentre. Siempre tiene un equipo que lo acompaña y que está en contacto directo también con ese paciente, con ese cliente que pasa a ser paciente usuario de lentes de contacto. Y ahí es donde es muy importante que haya un lenguaje uniforme. Yo digo que haya un protocolo en la atención de ese paciente. Y eso sí, solo sí se logra con la educación y la capacitación de todos en la óptica. Yo siempre digo, desde su lugar, desde donde tiene que ver con el paciente, desde su profesión, ya sea más administrativo, más de ventas o más en la parte de atención en salud como el profesional. Cada uno tiene que estar capacitado y a la vez que haya un link, que haya una conexión entre ellos, porque eso realmente al final es el paciente
el que lo siente y el que permite que haya un buen resultado en la adaptación y en el paciente como cliente de la óptica o del consultorio o del negocio en el que nos encontremos. Pero muchas veces uno piensa que es el precio, lo es todo, pero definitivamente yo creo que cuando hablamos del negocio como un todo, pues tenemos varios aspectos, ¿no? Por un lado el establecimiento, por otro lado el servicio que ofrecemos, finalmente las opciones que tenemos disponibles para esto y la motivación o la capacitación que podría tener eventualmente el profesional. Entonces, vayamos un poco a hablar de estos segmentos que forman finalmente el negocio de los lentes de contacto. Sí, es muy importante y esto lo trabajamos mucho, especialmente a nivel de educación. Yo trabajo para una compañía de lentes de contacto y tenemos un todo, ¿no? Hay una unión de todo y es como debe haber una visibilidad de lo que yo estoy ofreciendo, de mi servicio profesional, de los productos que utilizo, de la calidad de esos productos. Y para que haya una oferta proactiva de estos productos, pues necesariamente tengo que tener un personal que lo haga. Esto también debe ir acompañado de un inventario adecuado, o sea, de productos que realmente cumplan con las necesidades de lo que yo identifico en mis pacientes y básico para poder unir estas tres cosas. Obviamente que el equipo esté capacitado y sobre todo motivado, muy motivado y con pensamiento y una idea muy clara en su cabeza con respecto a lo que es la adaptación de un lente de contacto. Claro, ese es un aspecto importante, ¿no? Porque muchas veces consideramos el lente solo como producto y no sabemos que finalmente el lente es un producto que sirve siempre y cuando el profesional haya, digamos, educado adecuadamente al paciente y las personas que forman parte del equipo hayan orientado adecuadamente a esa persona que viene buscando solucionar un problema de visión, ¿no? Porque el paciente llega con una fórmula que dice que tiene un astigmatismo miópico compuesto con la regla, por ejemplo, que para el paciente es cualquier idioma menos español, ¿no? Porque si tú le mencionas eso, el paciente no lo entiende. Sin embargo, eso se va a traducir en un dispositivo óptico que finalmente le permite a él, digamos, combinando la posibilidad de Orlando Negra dice algo muy simpático respecto. Yo le pregunto a mi paciente qué cosa, si durante su día le gustaría hacer algunas cosas prescindiendo de los anteojos, y el paciente dice que sí, que efectivamente sí, cuando hago esto, cuando hago esta actividad, cuando hago la otra. Y ese es el paciente que yo le puedo decir, mire, yo tengo la solución para lo que usted quiere, yo tengo lentes de contacto que le permitirían hacer eso que usted quiere hacer, sí, prescindiendo de los anteojos y siguiendo o mantener una buena visión. Yo creo que ese es el aspecto, digamos, de proactividad más relevante, que trate yo de identificar en el mismo paciente cuál es realmente su necesidad y a partir de eso, pues plantearle al paciente la solución. Pero llegamos al tema de la educación, ¿no? Llegamos a lo que tú comentabas, qué es lo que debe saber el profesional para un buen manejo de los lentes de contacto, qué es lo que, no digamos los mínimos, porque al final de cuentas lo mínimo no es lo suficiente siempre, sino que es lo que debe realmente el profesional manejar en una adaptación de lentes de contacto. Y a mí me parece, Guillermo, que el profesional, más allá de ser el profesional y que su conocimiento, su estudio, su experiencia, su habilidad que tiene para hacer el trabajo de adaptación de lentes de contacto, está desde un lugar que es el más importante, por eso existe, es la otra parte que es qué tiene que saber de lo que le ofrece obviamente el mercado y de cómo realmente encararlo ante los pacientes, ante los clientes de la óptica. Entonces, por lo tanto, el profesional tiene que conocer qué productos hay y de qué características, cuál es la calidad o cuáles son las tecnologías o las cosas que permiten que pueda determinar el que un producto sea mejor para un paciente versus otro, o cuál producto realmente es el que a este determinado grupo de pacientes yo puedo pensar rápidamente que sería el mejor. Y en eso yo pienso que la ventaja que tenemos actualmente es que tenemos una oportunidad, un abanico de productos que hay en el mercado que obviamente nos permite eso, pero creo que un punto clave es saber qué es lo que existe y que puedo ofrecer. ¿Esto qué quiere decir? Que
Yo no tengo que conocer un solo producto, una sola referencia. Yo tengo que conocer todo lo que hay para poder tener un criterio y una definición. Pero más allá del profesional es lo que vamos a ver más adelante y es también qué es lo que conoce mi personal, el equipo que me acompaña, para que así mismo pueda identificar cuál es el perfil de ese paciente, de ese cliente que ingresó a la óptica, que como tú decías, se identificó con una serie de preguntas realmente cuáles son sus necesidades, en qué momento le gustaría no tener los anteojos, más allá de la pregunta directa, como dices tú, que dice el doctor Neira, de cuándo te gustaría usar lentes de contacto. Y a lo mejor es un paciente de los que todavía no ubica esto de lentes de contactos que realmente aplica para mí, sino realmente cuándo te gustaría o qué cosas te gustaría hacer sin tener los anteojos. Y es ahí la pregunta que deja pensando al paciente y en la que está la oportunidad de identificar. Entonces, eso me parece que es lo más importante. Porque siempre ha habido, considero yo, una suerte de divorcio entre la óptica de anteojería y los lentes de contacto, ¿no? Porque los hemos visto como la competencia. Si yo le adapto el lente de contacto a un paciente, la idea clásica era no me va a comprar el anteojo. Pero si un paciente tiene un defecto refractivo, requiere la corrección y los lentes de contacto son una forma de corrección. Es como yo les comento a los estudiantes, ustedes tienen, digamos, diferentes posibilidades de llegar a clases cuando había clases presenciales. Ustedes tienen diferentes posibilidades. Pueden venir en taxi, pueden venir en bus, pueden venir en tren, pues dependiendo de dónde vivas, dependiendo de la disponibilidad de efectivo en ese momento, podrás tomarte el taxi por temas de comodidad y, digamos, tiempo, el tren porque pasa justo a una cuadra de tu casa y te queda muy fácil, o venir a un bus, tomar 2, 3 conexiones de buses y llegar al mismo sitio. Con las 3 opciones logré el mismo objetivo, trasladarme de un lugar a otro. Sin embargo, tengo las alternativas disponibles. Yo he podido decir, pues hoy día me voy en bus, mañana voy en taxi, pasado mañana voy a ir en tren porque en el camino me encontraré con los amigos. Es la opción que nosotros tenemos en el área de lentes de contacto. Hoy día me pongo gafas. Yo usualmente cuando viajaba llevaba lentes de contacto de uso único. ¿Por qué? Porque no llevaba soluciones por el tema de equipaje, entonces me los ponía, terminaba el día y los desechaba, ¿no? Entonces, los días como hoy que estoy simplemente haciendo trabajo de oficina, pues me pongo las gafas porque son multifocales y me va muy bien, ¿no? Pero si tuviera que salir a montar bicicleta o hacer alguna otra actividad, pues me voy a poner lente de contacto porque regresamos al mismo tema, me va a facilitar mi vida el tener la, digamos, buena visión, en mi caso de lejos y de cerca, de forma simultánea, pero pues puedo optar por cualquiera de estas opciones disponibles, ¿no? Entonces yo creo que, como tú decías, en primer lugar, el profesional tiene que estar educado para saber cuáles son las opciones y en qué casos la opción A, la opción B o la opción C podrían ser una mejor que la otra, para poder tomar una decisión basada en clínica, no basada simplemente en precio, me cuesta menos, me cuesta más, dura menos, ¿no? Porque lo importante aquí es de que tú escojas lo que tú consideras mejor. Como cuando uno va a buscar, digamos, y en el tema, a mí me parece muy particular el tema de zapatillas, por ejemplo, calzado deportivo. Cuando uno iba a buscar hace 25 años un par de zapatillas, pues entrabas a la tienda, te gustaba el modelo y listo, se acabó el problema. Hoy día entras a una tienda de estas de deportes y le dices a la persona o te preguntan qué está buscando, pues un par de zapatillas, ¿para qué las quiere? Bueno, para trotar, perfecto. ¿En qué tipo de terreno va a hacerlo? ¿Con qué frecuencia? Para saber qué tipo de calzado deportivo requieres por desgaste, por impacto o lo que sea. Voy a correr en, no sé, a campo traviesa, voy a correr en pista, voy a correr en gras. Pues te van a escoger el zapato. Usted es pronador, supinador, o sea, pisa hacia adentro, pisa hacia afuera. Entonces, tú dices, wow, antes eran zapatillas, hoy día es un producto totalmente especializado, ¿no? Exacto. Y eso no lo extrapolamos a los lentes de contacto, que son extremadamente especializados, ¿no? Eso sí, eso sí. Y sobre todo están absolutamente desarrollados bajo investigación, tienen tecnologías, hay diferentes usos. Entonces,
A mí me parece que hay que poner al paciente en diferentes escenarios, como dices tú, pero también es importante, algo que yo digo es que cada vez lo pienso más, y es que menos es más, pero menos concreto, poquito pero sustancioso, decimos en Colombia, o sea, concentrado, que la información que se le da a la gente cuando uno lo está orientando hacia dónde lo va a llevar, desde que empieza tanto por el asesor, por la persona del staff, como aún el mismo profesional. A veces, si hablamos con un lenguaje demasiado técnico y le damos demasiada información al paciente, de alguna manera por mostrarle que yo sé muchas cosas y le puedo explicar la cantidad de cosas que le puedo ofrecer con los lentes de contacto, termino confundiéndolo. Entonces, hay que concentrarnos un poquito más en realmente cuál es la información que queremos transmitirle a ese paciente, pero ahí es donde está la clínica, como tú dices, la clínica en cuanto a la observación, a la evaluación del paciente, para ver hacia qué lado yo lo voy orientando, y ahí sí que me extiendo en la información en que realmente sea la adecuada para él. Porque también a mí me llama la atención a veces que si abrimos todo un portafolio de posibilidades, el lente diario, el lente de diferentes, el paciente después al final desafortunadamente tiene la parte más odiosa, que es la del precio, y es donde seguramente se le van a olvidar todos los beneficios que yo pude hablarle acerca de los diferentes productos, y solo en ese momento va a pensar, me parece que me voy por este, que tal vez es el que es un poquito más barato. Entonces, por eso es muy importante la comunicación, en este caso la comunicación efectiva. Claro, y en la medida que, como tú mencionabas, que el profesional esté mejor preparado académicamente, no es que va a ser más difícil su comunicación, sino al contrario, va a encontrar la forma fácil de explicarle al paciente que esta es la opción más correcta en función de lo que él necesita, ¿sí? En palabras sencillas, porque al final no es lo mismo si yo estoy frente a un estudiante de contactología, de optometría o de tecnología, el lenguaje que vas a usar, el tipo de profundización que le vas a dar. En este caso estás hablando con un paciente que lo único que sabe que es que no ve bien y que necesita algo que puesto en su ojo no le moleste y que le permita ver claro. Y que en el largo plazo no le causa problemas. La filosofía esencial de la adaptación, ¿no? Ver bien, verse bien y sentirse bien. Entonces, y eso nos lleva a entender, a buscar la forma de tratar de manejar de la mejor forma posible la consulta, ¿no? Porque muchas veces pensamos de que el lente lo es todo, y el lente es una parte importante de la adaptación y el profesional hace el resto. Ya escogimos la opción que pensamos que es la mejor, pero luego viene el manejo específicamente de la consulta, ¿no? El enseñarle al paciente a poner, a sacar, a cuidar, a limpiar, si es que es el lente reusable, o finalmente a decirle al paciente, mire, este lente de contacto es de un solo uso, y como es de un solo uso, le voy a entregar los lentes, pero aquí no hay ni estuche ni soluciones, que es un error que yo he visto que se repite en América Latina, que le dan el lente de un solo uso y el estuche la solución de regalo, ¿no? O sea, Por si acaso. ¿qué mensaje le estoy dando, ¿no? Sí, es así. Y ahí es donde para mí viene todo el link, ¿no? Primero, al conocer las necesidades, hay que saber manejar las expectativas del paciente. Las expectativas solamente cuando ya entramos, después de la evaluación, del manejo clínico, de definir cuál es el tipo de lente de contacto que le vamos a adaptar, es cuando vamos a lo fino, que es enseñarle a colocar el lente, hablarle sobre las recomendaciones. Esta parte me parece que es fundamental, porque si aquí empieza una mala experiencia, cuando ya el paciente intenta empezar a colocarse el lente, pues se nos puede venir todo abajo, o ya es algo que empieza a sumarle al paciente para que cuando esté solito en su casa, la primera dificultad que tenga en colocarse el lente, ya eso vaya sumando ahí también para que más adelante abandone el uso o baje ese nivel de ilusión o de expectativa que tenía por ser usuario de lentes de contacto. Entonces, el manejo aquí debe ser con mucho cuidado también, y nosotros tendremos que estar organizados. Yo digo que hay tantos protocolos en la vida, que está el protocolo, estamos hablando de la óptica, el protocolo de la atención desde que el paciente entra a la óptica, el protocolo del paciente de lentes de contacto en cuanto a la evaluación clínica profesional, pero el protocolo en la enseñanza y entrega de sus lentes al paciente, que es el protocolo en donde
Le enseñamos, pero también le hablamos y lo educamos sobre cuáles son las indicaciones y recomendaciones del uso. De alguna manera lo comprometemos, lo hacemos consciente de lo que significa tener el lente de contacto ahora para él. Por eso el protocolo implica un tiempo, y el tiempo es fundamental, porque si no hay un tiempo y yo tengo una agenda cargada y tengo que estar pendiente de la óptica o tengo más pacientes que me están esperando, ahí es donde yo digo que nosotros debemos tener una mano derecha, una persona aliada, encargada del manejo, de la entrega de los lentes en cuanto a la enseñanza, que pueda dedicarse a hacer una agenda y explicarle claramente al paciente cómo debe hacer esto de colocar y remover sus lentes de contacto y limpiarlos en el caso de que sean lentes reusables. Entonces aquí es fundamental, y algo en lo que nosotros no podemos caer es que ahora la tecnología nos acompaña mucho con la cantidad de materiales, videos, o sea, no es sino hacer clic, buscar en San Google cómo colocar lentes de contacto y nos pueden salir muchísimos videos de cómo hacerlo, pero lo importante es que antes de que nosotros le recomendemos a un paciente, mire este videíto, ahora vamos a hablar de la comunicación, que también es importante, pero antes de yo decirle al paciente, mire este videíto, yo tengo que haber hecho este proceso de enseñanza previamente en la óptica, porque o si no, la verdad que ahí yo mismo estoy quitándole importancia al proceso de colocar un lente de contacto, un dispositivo de visión en el ojo. Entonces después no nos podemos quejar porque a veces los lentes de contacto terminan teniendo otro tipo de manejo si desde el inicio nosotros no le damos la importancia que merece. Así que esto también es parte fundamental, ¿no? La educación aún en cómo le enseñamos al paciente a colocarse y a retirarse sus lentes de contacto. Y has mencionado un tema clave, ¿no? Porque a veces, hace algún tiempo me enviaron un mensaje diciéndome si tenía algunos videos para enseñar y poner lente de contacto. Le digo, pero ¿lo quieres para mostrarle a alguien, a los estudiantes, o no es para un paciente que me ha pedido unos lentes, pero va a ser usuario de primera vez y le quiero enviar un video con sus lentes para que sepa cómo se los pone y cómo se los saca? Y decía, wow. Entonces todo es remoto, o sea, te despacho el lente como si fuera venta por internet y luego la enseñanza te la va a hacer un video y aprenderás bien o mal del video, depende de cuán hábil seas para hacer las cosas o replicar información. Entonces, lo que tú decías es clave, ¿no? O sea, yo puedo tener la ayuda adicional de un video que refuerce el mensaje, ¿sí? Como, digamos, como el extra, pero no para que sustituya lo que yo debería hacer, ¿no? O sea, y en ese tipo de situaciones, como tú decías, donde mi consulta es muy recargada, donde yo no tengo el tiempo suficiente para dedicarle a un paciente 20 o 30 minutos, de repente entre enseñanza, inserción, remoción y cuidado y mantenimiento, puedo tener a alguien más que lo haga, pero yo debía haber preparado a esa persona para que pueda cumplir ese rol, sin que represente que esa persona que hace ese rol me vaya a terminar reemplazando, porque profesionalmente no lo podría hacer, ¿no? Y llegamos a otro aspecto que es la bioseguridad, ¿no? Porque no solamente es el hecho de que se vea limpio, sino de que esté totalmente limpio el ambiente y que mi imagen de seguridad trasladada al paciente sea la correcta, ¿no? Es algo que hoy día más que nunca los pacientes esperan de nuestro trabajo, ¿no? Porque todo el mundo tiene temor a la COVID-19. Es así, y ahí volvemos al tema que hemos hablado, lo hemos visto en diferentes entrenamientos y presentaciones, todo lo que tenemos actualmente, y es que la imagen en estos momentos de pandemia es como que nos ha hecho recapacitar como que de verdad tenemos que tener el ejemplo y de verdad tenemos que cumplir protocolos, de verdad todo el equipo tiene que estar preparado físicamente con sus elementos de seguridad, de protección personal que son tan importantes. Esto quiere decir que no solo el profesional, sino cada una de las personas de las ópticas, y a mí eso me parece que ha sido dentro de las cosas buenas que como que a las malas se han empezado a aplicar en algunos casos en que de pronto tal vez no se le daba tanta importancia, esto de la bioseguridad. Los equipos, la limpieza de los equipos después de la atención de cada paciente, la información que tenemos nosotros
de estudios y los reportes, pero ahí hay otro punto importante, Guillermo, y es que no es solamente lo que tenemos nosotros. O sea, tú, Guillermo, lo lees, tienes los artículos, estás seguro de que puedes tener un trabajo en adaptación en lentes de contacto, pero si no se lo transmites a tu equipo, si no lo actualizas, si no tienes una reunión o dentro de tus reuniones de equipo en la óptica, no les cuentan, bueno, les cuento que salió este último artículo y estamos ok, vamos a reforzar este proceso, no puede faltar la mascarilla. O sea, por eso es lo lindo de la educación, ¿no? Y por eso estamos aquí, porque es siempre una cadena de transmisión entre todos, porque de nada sirve que yo, el gran profesional, solamente tenga la información, solo yo me veo impecable y el resto de mi equipo, si le pregunta a un paciente algo que tenga que ver con la seguridad en la adaptación del lente de contacto, o sea, no sepa cómo responderle desde su lugar. Entonces me parece que es un tema importante mantener el de la bioseguridad, el de la limpieza de los equipos, el de los espacios absolutamente limpios en la óptica, que es lo que nos permite un acompañamiento más seguro. Lo que necesitan los pacientes ahora es seguridad. Creo que con el tiempo hemos ido trabajando en eso y los pacientes por eso vemos. Yo te escuchaba la otra vez en uno de los programas también que hablabas de la cantidad de adaptaciones, cómo cambiaron, cómo después de que pasó el periodo más fuerte el año pasado de la pandemia, cómo hubo realmente una demanda en adaptación. ¿Por qué? Porque al final de todo está la necesidad de visión. Entonces, creo que eso es algo fundamental. Sí, y finalmente la desinformación también, entre comillas, te mata, ¿no? Porque vamos a suponer que tú evalúas un paciente, el paciente regresa al área de comercial del establecimiento, de la óptica, de la consulta, de la clínica, dependiendo de dónde esté uno. Y la persona que va a hacer, digamos, la facturación le dice al paciente, ay, pero usa lente de contacto, pero eso han dicho que es malo, ¿no? O sea, se vino de cabeza todo, porque esa persona es más fácil generar desconfianza que confianza, ¿no? O sea, si alguien te dice, miren, no, pero dijeron en la televisión que los lentes de contacto pueden ser susceptibles de que se contagie uno de la COVID-19, y tú dices, wow, sí, bueno, así lo dijeron. Entonces, no es que te arruinaron la venta, porque no solamente se trata de la venta, sino que eso es un criterio de desinformación que sencillamente, sin un argumento y sin evidencia, el paciente o la persona que le dio la recomendación al paciente, o sencillamente le hizo el comentario sin mala intención, pero sin embargo fue algo que desinformó y produjo pues esa distorsión, y el paciente dice, mejor no, ¿sabe qué? Prefiero esperar, vamos a ver más adelante, que me vacune, que pase esto, de repente regreso para el tema de los lentes de contacto. Entonces, regresamos al tema de la educación, que si tú no capacitas al equipo, te puedes correr ese tipo de riesgo, que este lente le dijeron para un mes, no, pero esto dura más, ¿no? Entonces, claro, yo siempre Exacto. espero sacarle el máximo provecho a lo que tengo y le voy a creer, entre comillas, a la persona que me dé la recomendación. Si aquí vienen las personas y lo utilizan por 2 meses y les ha ido muy bien, así se ahorran. Pues sí, Sí. pero yo sé que en la medida que haya más tiempo de exposición, pues el nivel de riesgo de contaminación de un lente de contacto es más alto. ¿Y qué quiero ofrecer? ¿Mayor nivel de riesgo o quiero mayor nivel de seguridad? ¿No? Entonces son aspectos importantes que, como tú decías, no solamente es que yo me eduque y yo sepa, porque leí el artículo, porque me llegó la información, sino la comunique, ¿no? Porque lo más importante es que yo pueda decir, mira, ojo, hay este problema, ojo, esta es la solución a este problema, o tenemos este inconveniente, pero ¿cómo lo vamos a salvar? Que es lo que ocurrió un poco con el tema de las adaptaciones de lentes de contacto y las declaraciones que hicieron IACLE por un lado, el BCLA por otro lado, la Academia Americana de Optometría por otro lado, que eran grupos de interés, sí, pero te daban con evidencia que definitivamente no había evidencia suficiente para pensar que la adaptación de lente de contacto involucrara un riesgo de enfermedad al paciente, ¿no? Sí, y ahí sabes que, Guillermo, ahora que tú lo hablabas, me parece interesante tenerlo presente, y es que esto es como todo en la vida. Cuando uno no sabe algo, es mejor decir amablemente, eh, la verdad, no lo sé en este momento, pero lo puedo preguntar. O si el paciente pregunta afuera en la óptica, antes de pasar a la consulta, a la adaptación con el profesional,
no está mal que el staff o las personas que lo atienden, si no saben la respuesta, antes de decir cualquier cosa que sea peor o negativa, decirle, no, en este momento no puedo responderle porque realmente no lo sé. Sin embargo, esperemos a que la atienda Guillermo y seguramente él podrá darles la respuesta a eso. No nos debe dar vergüenza en algún momento decir que no sabemos en ese momento qué responder. Y otro aspecto, porque a veces el paciente hoy día en esta época que vivimos de alto flujo de información y desinformación, el paciente te pregunta cosas y puede ocurrir que esto salió hace 15 minutos publicado y tú no lo viste, tú no lo sabes, no estás enterado. Y toca decirle, no, bueno, no estaba, no he leído la noticia, pero déjeme, vamos y la vemos. Cuéntame de qué trata. Tú puedes ver ahí y decirle al paciente, mire, sí, efectivamente lo que está saliendo ahí pues tiene un fundamento, o decirle, sí, esto podría eventualmente ser una situación que comprometa, pero realmente no hay evidencia que sustente lo que se está diciendo, ¿no? Porque yo recuerdo que la evidencia que se mostraba respecto a trazas de ARN de virus en un paciente enfermo en Italia fue básicamente una sola persona, una mujer que había viajado a China y que había regresado y que se había encontrado trazas del ARN mensajero del SARS-CoV-2 en la película Lagrimal. Pero eso no era sinónimo que la persona estuviera con conjuntivitis viral por COVID, sino sencilla. Además que las conjuntivitis virales por COVID han mostrado simplemente ojos rosados, no gran cantidad de secreción, y la principal complicación de un paciente complicado por COVID no es la conjuntivitis, es sencillamente la parte respiratoria. Y en ese escenario nadie va a usar lentes de contacto, ¿no? No estamos hablando del paciente grave, estamos hablando del día a día y de la posibilidad pues de que alguna carga viral flotando en el medio ambiente pudiera eventualmente contaminar mis lentes de contacto que mi sola película lagrimal y sus proteínas podrían eliminar fácilmente con el barrido, ¿no? Tampoco es tan crítico, por eso es que, como en algún momento lo hemos comentado, no ha habido ningún reporte a la fecha de que algún paciente por lentes de contacto finalmente haya terminado enfermándose, ¿no? Sí, eso es importante que mantengamos actualizado el mensaje entre nosotros, justamente para poder transmitírselo a los pacientes o a los clientes o a algún nuevo usuario que tenga ganas de empezar un proceso de adaptación. Y por otro lado también, tú decías, no solamente es la imagen, ¿no? Porque, bueno, nuestro consultorio puede estar lindo porque tuvimos la suerte de tener equipos de ultra tecnología nuevos, etcétera, porque renovamos recién, pero lo que sí es importante como imagen, yo creo que es prestar atención a esos detalles que el paciente trae a la consulta, ¿no? Quizás los que hacen baja visión o los que hacen terapia de entrenamiento visual prestan mucho más oído a lo que dice el paciente para entender los síntomas y para ver cuál es el camino que siguen, pero a los pacientes de lentes de contacto simplemente los vemos como curva base, poder y diámetro, y si hablamos de un lente de curva base única es potencia únicamente, ¿no? Y hay mucho más, como tú decías, de todas las opciones yo debo seleccionar en función a las necesidades, y eso es parte de la imagen que el profesional pues va a mostrarle finalmente a los pacientes por un lado, y yo creo que también a su equipo por otro lado. Que no sé, Sí. en la experiencia tuya, ¿cómo es esa visualización de la imagen de los profesionales? La imagen profesional es fundamental y la imagen profesional es imagen, definitivamente es estético, o sea, es una bata o un guardapolvo, como se dice en Argentina, impecable realmente, que identifique la presencia del profesional y asimismo en todo su equipo, los equipos de atención en cuanto a la tecnología, la lámpara de hendidura, todo lo que haya dentro del consultorio o gabinete debe estar en perfectas condiciones, impecable, porque o si no es la imagen nuestra. También algo que a mí me llama mucho la atención y que deberíamos tratar todos de tener presente, realmente las paredes, la información que ofrecemos con respecto a los estudios, a los títulos, a los cursos. Fíjate que ahora que hay tantos cursos, gracias a Dios hay tanta oferta de cursos, de actualizaciones, de no hay horario
para poder tomarlos todos. De verdad que nos falta vida para alcanzar a ver todo lo que encontramos actualmente virtual como educación. Bueno, hay que organizarnos para tratar también de tenerlos y también ver que se pueden haber cursos también que están enfocados a las personas del staff. Entonces, hay que remarcar eso también porque ellos también merecen tener una actualización y merecen también tener un certificado, un diploma que demuestre que realmente están tan actualizados como nosotros. Me parece que es fundamental, me parece que en el último año estamos viendo mucho eso, mucho personal en general de la óptica comprometido con la actualización y me parece que ahí desde el punto de vista de las compañías, me parece que una, algo, no sé, una obligación, pero sí es algo que deberían tener muy presente porque al final lo más importante es el paciente, el usuario de lentes de contacto que debe estar asesorado a nivel profesional. Entonces, hay que ofrecer mucha educación y hay que tratar de las profesionales de las ópticas tomen esta capacitación para ellos y para sus equipos, como una actualización constante definitivamente en todo lo que es la adaptación de lentes de contacto. Y esto es como cuando uno actualiza currículum, ¿no? Que te piden, bueno, cuando uno hace o va a revisar literatura, por ejemplo, para hacer una publicación, escribir un artículo, etcétera, pues el tiempo no es una obligación necesaria, pero lo que tienes que tener es, o sea, como lejos, lo que esté no más viejo de 5 años, ¿no? Porque a veces llegas a algunos consultorios y ves que la pared la han empapelado de diplomas y certificados y ves algunos que tienen la foto pues cuando tenías tú, no sé, 20 años, ¿no? Y otros que son mucho más actuales. Entonces, yo creo que la actualización, además de vender, debe ser, como tú decías, menos es más, ¿no? Una pared donde haya 3 o 4 referencias, lo más actual, lo más relevante, por un lado, que es lo que tú le vas a mostrar como imagen profesional al candidato, usuario, cliente, paciente, como lo podamos denominar. Y por otro lado, hacer que esa información, como tú decías, se traslade a tu equipo, si es que tú tienes un equipo de una persona, de dos, de 50 personas, dependiendo de la magnitud del negocio, del aspecto profesional que tengas, ¿no? Entonces, hay detalles que hemos ido olvidando y pensamos de que, como tú decías, a veces uno dice, bueno, yo he leído, este mes me he leído 20 artículos, pero si eso no se ve traducido en una ganancia con tu equipo, pues eres solo tú y eso no te va a dar, digamos, mayor éxito económico también, ¿no? Porque lo que uno espera de una adaptación es tener una rentabilidad para poder seguir creciendo profesionalmente, que es parte también de la imagen que uno le ofrece a los pacientes, porque de ahí sale para renovar el equipo, para ahí sale para la super lámpara hendidura, de ahí sale para todo, ¿no? De ahí de la misma tela salen todo. Sí, y mira que eso ahí, tú ahora que lo estás diciendo, también es, por ejemplo, cuando el profesional asiste a simposios o a eventos o hace un curso específicamente y y su personal, las personas que trabajan en equipo con él no saben que lo hizo, pues la verdad que es una pena porque tendrían que saberlo porque el mismo staff muy orgullosamente cuando habla, pensemos que a veces las personas del staff hablan mucho más tiempo con los pacientes mientras están esperando o mientras les están haciendo esa atención previa. Qué bueno que esa persona ya se refiera al profesional que lo va a atender en la adaptación como, no, doctor Guillermo estuvo hace poco en un simposio, nos contó que había unas charlas súper interesantes y él ahora está hablando mucho sobre este enfoque, o sea, que haya ese orgullo y ese trabajo en equipo de todos, ¿no? Así como tú puedes decir cuando le pasas después la receta o le pasas el paciente al del staff para que continúe con todo el proceso de la venta, de los anteojos, de lentes de contacto, en la parte de cierre final, eh, te vas con Julio, porque Julio realmente es una persona que te va a terminar de asesorar muy bien, él es especialista en esto, en lentes
no sé, polarizados, o sea, cuando haces todo el paquete integral en la óptica, qué bueno transmitirle al paciente ese respeto y esa admiración por la educación, por la actualización, por el nivel que tienen cada una de las personas de la óptica. Y creo que esos son los tipos y las cosas que son muy interesantes de hablarlas contigo en este espacio de estos programas, ¿no? Son esos tipsitos que, como decía la otra vez también en alguna conversación que teníamos con otros colegas, y es que no hay que dar nada por obvio, porque si damos por obvio que toda la información ya está, que para qué repetimos este tema o el otro, no, obvio, no lo repitamos. Si lo repetimos, mejorémoslo, porque realmente hay mucha información todavía por brindar y como yo le digo cuando tenemos contacto con los estudiantes de las facultades, y es que bienvenidos a la educación, porque de ahora en adelante toda la vida vas a seguir educándote y educando a tus pacientes, a la familia, a todo el mundo. Es algo fundamental manejar esto, ¿no? Del respeto, de la comunicación, de conocer realmente en qué estado está de actualización y de nivel cada una de las personas que está trabajando con nosotros en la obra. Además, porque ciertas situaciones te obligan a aprendizajes, como ha sucedido con esta enfermedad que nos llevó a todos a una situación sanitaria compleja. Todos hemos aprendido muchísimo de enfermedades virales, obligatoriamente. Hemos aprendido de bioseguridad, como tú decías. Hemos reaprendido a lavarnos las manos y entenderla y a facilitar esa comunicación de decirle al paciente, mire, usted para manipular sus lentes debe lavarse las manos y bien. Ya no es un mensaje que el paciente le suene ajeno, es un mensaje que el paciente le suena muy cercano porque sabe que el solo lavarse las manos con agua y jabón es un elemento de protección. O sea, yo me acuerdo que la Asociación Británica de Lente de Contacto hace 5 o 6 años hizo una campaña de unos stickers para ponerle a los estuches de lentes de contacto donde se mostraba un grifo de agua con un símbolo como de que no, o sea, no se lavan los lentes con agua de grifo. Y eso era una campaña que tú decías, bueno, esto es tan obvio, o sea, como el paciente no sabe. Y en Inglaterra, estos pacientes que no saben, y es porque eso ocurre en cualquier lugar del mundo. El paciente se olvida y agarra el lente, abre el grifo de agua, le dijeron que tiene que estar húmedo y lo pasa por ahí, ¿no? Porque no por temas necesariamente de economía, sino porque en su imaginación dirá, pues líquido igual, y no pasa nada, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que debemos, como tú decías, nada debe estar entendido como obvio, porque a veces para los pacientes, lo que para mí es obvio, para el paciente de repente es nuevo, y a veces por no decirle las cosas, pues regresa el paciente con un problema que digo, pero si esto era obvio, usted el lente no se debió meter a la boca, porque Doris mencionaba que había un porcentaje grande de pacientes que reportaron que sí, que si se caía el lente se lo ponían a la boca para volvérselo a poner, ¿no? Y eso es algo que se reporta desde, creo, del inicio de la adaptación de lentes de contacto. Y nos lleva nuevamente al tema de la educación, ¿no? A cómo educar a los pacientes en la manipulación, en el manejo, en el cuidado de los lentes de contacto, porque al final gran parte del éxito no solo está en la curva, el poder y el diámetro, sino está en el cuidado y mantenimiento que finalmente el paciente le pone a sus lentes de contacto que permiten que dure el mes que tú le ofreciste, los 15 días, o sencillamente pues use y deseche, ¿no? Sí, y ahí es como cuando siempre hemos escuchado, o sea, yo solo sé que es mi paciente cuando regresa al control y vuelve a hacer su nuevo recambio, la actualización de su receta, de su paquete de salud en adaptación de lentes de contacto. O sea, solamente cuando el paciente regresa, yo puedo darme cuenta cómo está utilizando los lentes de contacto. De ahí es la importancia de algo que para mí es fundamental, que es el seguimiento. Es otra cosa que me parece que uno no se debe cansar de repetirlo, de insistirlo. Como dicen, el público se renueva, hay nuevas generaciones de profesionales, hay profesionales ya de mucha trayectoria que obviamente ya hacen el manejo de seguimiento continuo. Sin embargo, todavía vemos pacientes que se van, que se quedan por ahí perdidos,
sin las recomendaciones, y son aquellos donde nosotros corremos el riesgo de que sufran un evento adverso por un mal uso del lente de contacto y que de alguna manera podamos producir algún daño en un paciente en su visión, pues realmente creo que eso es lo que menos queremos todos. Entonces, nuevamente viene este punto que es tan importante en la educación, Guillermo, y es que hay una educación en la que les damos a los pacientes en el momento de la adaptación, en el momento de las recomendaciones, cuando inicia el proceso de adaptación. Pero esta educación tiene que ser constante en el tiempo, mientras el paciente sigue siendo nuestro paciente, que esperamos que sea toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta educación debe estar reflejada también en material que haya en la óptica, material de información, de educación, material en donde el paciente reciba recomendaciones. Está bien que ahora estamos también en una era en que cada vez hay menos cosas escritas, menos folletos, espacios más limpios, pero ahí es donde tenemos a la tecnología de nuestro lado también, ¿no? Y entonces, ¿por qué no aprovechar la tecnología si tenemos nuestra propia página web como profesional, como óptica, en donde tengamos posteos de información de educación? Recuerda cuánto tiempo duran tus lentes, cómo se deben limpiar, videitos de recuerda cuando te los retiras, cómo debe ser, por qué protegerse de la radiación ultravioleta, todo eso que es educación y que la gente consume mucho. Nosotros tenemos ya una generación de pacientes que consumen todo lo virtual y tenemos que tratar de llegar a ellos por ahí con la educación. Entonces, todo lo que yo le hablo, le puedo ofrecer en el consultorio, en la óptica, también debo ofrecérselo, remarcárselo también de alguna manera virtual si ya estoy dentro de esta nueva era de información virtual. Información por WhatsApp, hay pacientes que les gustan que se los envíe, hay pacientes que no, o simplemente tener a disposición mi página, mi sitio de profesional en donde doy recomendaciones al paciente. Parece que eso también es algo que tenemos que empezar a subirnos en este tren, como digo yo, porque es algo que está y que hay nuevas generaciones de pacientes a los que podemos llegar con esto. Claro, y en eso, por ejemplo, la doctora Diancy Capella, que ya está en Bogotá y ya estaba originalmente en Cartagena, hizo un blog donde ella comunicaba pues, a sus pacientes, les mostraba algunas cosas, y eso permite, como tú dices, conectar, ¿no? Conectar con el paciente y mantener que la educación sea constante, porque por eso se llama, por ejemplo, a nivel profesional se llama educación continuada, ¿no? O sea, porque ustedes lo han visto, normalmente tienen que hacer ciclos. Hoy día comienzan con un grupo, y a ese grupo pues le dan una serie de capacitaciones desde un nivel básico, intermedio, avanzado, pero luego de un cierto tiempo te toca regresar y volver a retomar, porque muchas veces sucede que lo que uno no repite o no vuelve a hacer durante un tiempo largo, pues se lo olvida, o necesito, digamos, que me refresquen conocimientos y por eso tengo que volver a hacer el ciclo, ¿no? O sea, volver a reciclar parte de ese conocimiento. Como tú decías, de repente, si el grupo es un grupo, digamos, que ya pasó por una serie de capacitaciones, pues de repente enfocarlo en cierto material impreso. Hoy día, por políticas de compliance, pues mucho del material impreso que antes se veía en las ópticas y esa publicidad, los lentes de contacto no se puede hacer disponible, pero digamos folletos cortos que le permitan de una sola hoja inserción y remoción, por ejemplo, ¿no? Yacle tiene unos de, nosotros le decimos, en inglés es como unas hojas de guías de, no son guías de adaptación específicamente, son como lo que utilizan los chiquitos en los colegios, como los bits, donde tú tienes información, donde hay una imagen y información corta que te permite recordar cosas. Sí, como una infografía. Sí, podría ser una infografía propiamente dicha, pero con un poquito más de sustancia respecto a la información, ¿no? De tal manera de que, si bien no lo quieres, como tú dices, tener impreso, pues lo puedes tener en algún sitio que sea parte de tu oficina, de tu óptica, de tu clínica, del lugar donde estás, para decirle al paciente, mire, en esta dirección puede consultar. Como tú dices, a algunos les gusta que les recuerden las cosas. Mira, recuérdeme la cita por WhatsApp porque probablemente yo me voy a olvidar, ¿no? Entonces, dependiendo del paciente, pues por eso también tocan el protocolo inicial y en eso te ayuda mucho el personal de asistencia que registra lo que el paciente quiere y no quiere, ¿no? A este paciente todas las semanas hay que mandarle recordatorio
de cambios, suponiendo que sea un paciente que utiliza lentes y duerme con ellos por una semana. A este paciente hay que enviarle recordatorio todos los meses porque es un reemplazo mensual. Recuerde que esos lentes están hoy día a fecha de vencer o cambie con frecuencia su lente de contacto, ¿no? Cosas que permitan de alguna manera siempre tener al paciente cercano a la consulta. Y eso es parte de la educación, ¿no? Porque al final esto es como tener un atleta de alta competencia al que le ofreces capacitación, entrenamiento de forma continua, de forma personalizada, pero que en suma, finalmente en lo que se va a traducir es en una adaptación exitosa finalmente, ¿no? Exacto. Y ahí fíjate tú que cuando hablamos en esto, yo pensando en lo que pueden ir pensando algunos que tal vez todavía no exploran tanto todo esto de la tecnología a favor con el paciente, y es que si uno no tiene un material propio, es decir, a mí me gustaría armar un material propio en donde yo le enseño a mis pacientes cómo colocarse y retirarse los lentes, o yo quiero hablar a los pacientes sobre la importancia de la protección UV eh, para sus ojos. Entonces quiero hacer un material yo misma. Bueno, si uno no lo puede hacer, que sería fabuloso que tenga su propia, su marca propia y sello en cuanto a la información. La verdad es que actualmente hay disponibilidad de estos materiales por parte de no solo las compañías, las casas que fabrican lentes de contacto y en general en el gremio de la óptica, sino también de tantas organizaciones y grupos de investigación que hay a nivel mundial. Esto yo específicamente lo encuentro en infografías que ahora están muy disponibles cuando estamos hablando de todo lo de la adaptación de lentes de contacto para miopías. Y son infografías que uno puede descargar, que hay en diferentes idiomas, y uno las puede tener para utilizar. De hecho, dentro de los avisos que te aparecen es que es un material exclusivo para utilizar dentro del consultorio y está prohibido obviamente la reproducción, que eso también podemos encontrarlo mucho para exhibirlo en sitios web y eso, ¿no? Es simplemente para educar específicamente al paciente. Entonces, material hay, obviamente como todo. ¿Qué tal si alguien de nuestro equipo también se encarga de esta parte de explorar un poco qué materiales hay o clasificar? Y alguien de nuestro equipo puede ser alguien también a nivel profesional que trabaje con nosotros, que sea también en optómetra, el contactólogo, o simplemente a alguien del equipo, así sea de otra área, pero que tal vez se especialice en buscar esta información para compartirla, como tú dices, dentro de los tantos protocolos, también un protocolo de organizar información que cada mes mandamos a este paciente, ya sea vía WhatsApp o ya sea que publicamos en nuestro sitio web. O sea, hay muchas formas hay ahora de conectar, que creo que es una de las palabras que últimamente me gusta mucho tener presente, y es que la conexión va más allá de todo lo virtual y los dispositivos digitales. La conexión definitivamente es cómo estamos conectando nosotros como personas, en nuestro caso, nosotros con nuestros propios pacientes, nosotros como comunidad, como colegas, cómo estamos conectando realmente. Es un punto importantísimo porque al final todo esto está dentro de la educación y de la comunicación, que es algo que también vino para quedarse y que no, es un gran aprendizaje de la pandemia. Nos está llevando a pensar cómo comunicarnos mejor, tanto entre nosotros como nuestros pacientes. Sí es cierto porque la comunicación hoy día, sobre todo en consulta, debe ser más breve por temas de tiempos, de exposición, para tener espacio de higiene, el consultorio, etcétera, entre paciente y paciente. Eso involucra, como tú decías, poco pero sustancioso, ¿no? O sea, te tengo que decir lo que te tengo que decir en pocas palabras, pero con comunicación efectiva y 100% efectiva para que, y si no, pues tengo el resto de opciones de comunicación. Mire, aquí está mi teléfono, en mi tarjeta está mi WhatsApp, puede entrar a este lugar y obtener información, o mire, lleves este folleto que le va a dar mayor información respecto a algún problema, y si tiene alguna duda, pues dejar esa puerta abierta para que el paciente pueda volver a llamarte, ¿no? Porque, y si, es como tú decías, ¿no? O sea,
es como tener que pensar desde ya en tener un optómetra junior o un profesional junior y un senior, en el cual te ayude a hacer una parte y finalmente compartes con él la actividad, porque lo que uno va comenzando a comprender que nadie es eterno y que en algún momento pues tienes que descansar o pues de menos dedicarte a mirar por la ventana o a mirar en el parque las cosas, porque sabemos que la vida es relativamente corta, ¿no? Es una transición relativamente corta y necesitamos esos espacios, ¿no? Donde nosotros, así como padres, de alguna forma, trasladamos nuestra educación, nuestra formación a nuestros hijos, pues de igual manera, entre nuestros colegas más jóvenes, trasladar toda esta información para que ellos hagan de una profesión o de su trabajo profesional algo mejor, ¿no? Que les demos nosotros las herramientas en función de la experiencia y a lo aprendido, ¿no? Porque yo creo que esa es doble ventaja, ¿no? Porque mira, a mí me pasó esto y pasó por esta A, B y C razones, y A, B y C no te debe ocurrir a ti, ¿no? Porque ya sabemos las consecuencias, ¿no? Otro aspecto importante en el trabajo profesional es la recomendación, ¿no? O sea, ya estamos con el paciente, como tú decías, le decimos que Juan o Pedro o José o María lo va a orientar adecuadamente, el paciente sale del consultorio porque vamos a ver otro paciente y viene la recomendación, que ahí sí necesitamos que el personal esté muy bien capacitado para que la recomendación sea en función a lo que nosotros indicamos en el documento que entregamos al finalizar la consulta, ¿no? Lentes de contacto blandos para astigmatismo con A, B y C extras, que es lo que la persona que está a cargo de finalmente cerrar la venta o finalmente de darle las opciones de dispositivos de corrección visual y que el paciente los acepte o no, pues es el que debe estar entrenado para que tenga el paciente la mejor recomendación y que sienta de que su dinero realmente compra lo que él quiere comprar. Exacto, sí, que haya esa conexión entre el equipo de la óptica, lo que yo determiné como profesional, para que cuando sale y ya necesariamente si yo voy a seguir atendiendo y que va a terminar de asesorar al paciente, realmente no vaya a caer en el error de pasar por encima de mi criterio y tal vez recomendarle algo que no era justamente lo que yo decidí era lo mejor para ese paciente. Entonces ahí es donde para mí también es importante que existan estos protocolos. Muchas ópticas, en general en las cadenas de ópticas, tienen protocolos en donde más allá del protocolo deben saber por qué existen. Entonces, el asesor o la persona del staff que termina de hablar con mi paciente debe tener claro por qué yo le recomendé este tipo de lente. Es decir, si yo le recomendé un lente de contacto blando, diario, de uso único, para astigmatismo, con esta receta y los parámetros de la receta, la persona del staff debe tener claro hacia dónde dirigir y terminar de cerrar la venta. Y en esto me refiero específicamente si hablamos de un lente de contacto blando, diario, de uso único, básicamente en que yo quiero recomendarle a mi paciente un paquete de salud, obviamente ahí la idea sería que no voy a recomendarle una sola caja de lentes, si hablamos a nivel de lo que es una caja de lentes, sino realmente un paquete que represente un tratamiento integral de esa corrección durante mínimo 3 meses o 6 meses, obviamente con el seguimiento adecuado. Y en eso tiene que haber una coordinación de realmente qué es lo que yo le voy a ofrecer al paciente, pero nunca que si yo le ofrecí al paciente, le hablé de esta opción, la persona del staff vaya a terminar recomendándole un lente de contacto de uso mensual y tal vez con otras características. Pero ahí es donde es muy claro que nosotros debemos estar bien en la, llamémoslo receta, o en las indicaciones del tipo de lente a utilizar, qué es lo que yo quiero que el asesor o la persona del staff termine recomendándole a mi paciente. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene que si no está clara la recomendación y termina ofreciéndole otras cosas, es donde vuelve y viene el factor dinero, que es lo último en lo que el paciente tiene que concentrarse básicamente porque
lo más importante es la recomendación de salud visual. Entonces, es muy importante cumplir con esos protocolos y realmente que, ¿por qué no mi persona, mi parte de mi equipo sepa que si yo le recomendé a ese paciente un lente de contacto de uso diario único, debe ser porque tiene un estilo de vida especial, tiene unas necesidades en que me manifestó que lo quería utilizar para algunas actividades determinadas, o es un paciente alérgico, o qué condición especial tiene, que la persona del staff ya tenga eso también en su cabeza, porque seguramente también ahí el paciente vuelve y repregunta, estos son los mejores para mí porque yo sí quiero utilizarlos para estas actividades. Ok, sí, por supuesto, son los mejores lentes para este tipo de actividad. Entonces, ahí siempre hay una conversación, porque es que esto no es así como robots, ¿no? Yo le entrego, el otro le dice, sí, este lente, pum, tome la tarjeta, pague, chao, ¿no? Siempre hay una conversación. Siempre tal vez el paciente termina de preguntar por si le quedó alguna duda mínima a la persona del staff y él debe estar obviamente capacitado para responderlo, por lo menos en lo más importante de la recomendación. Claro, porque regresamos a lo que conversábamos al principio. En caso contrario, ocurre que hay mensajes contradictorios que finalmente terminan confundiendo al potencial usuario, al paciente, y eso, digamos, quiebra de alguna forma todo lo que yo hice en la consulta por el paciente, ¿no? O sea, el paciente salió feliz pensando que esta es la mejor opción porque la conversamos juntos y él me dijo que, mira, yo no quiero complicarme con limpiar los lentes, para mí lo ideal sería poder ponerme lentes todos los días, perfecto, entonces ese es el paciente ideal. O porque yo no quiero usar lentes todos los días y quiero ponérmelos eventualmente, entonces también es el paciente ideal para lentes de uso único, ¿no? Entonces, bajo esas características, pues no puedo contradecir lo que ya viene siendo una indicación, porque tendríamos que regresar a la consulta nuevamente, hacer todo el trabajo de nuevo, ¿no? Entonces, esta parte es importante, la recomendación, y luego también, como tú decías, pues las enseñanzas que podría tener el paciente complementarias de cosas en el momento de la entrega, ¿no? Inserción, remoción, digamos, cuidado y mantenimiento, limpieza, cómo se limpian, cómo se guardan, que es algo que a veces dejamos pasar, ¿no? Y le decimos, mira, el lente se saca, lo pone en el estuche, lo limpia y lo guarda. Y el paciente dice, bueno, sí, suena fácil. Sí, y después en la práctica hay que ver cómo lo guarda. Fíjate tú que hay eso que tú dices, las recomendaciones con las soluciones de mantenimiento son fundamentales, porque ahí es donde, ahí sí que hay un abanico amplio también de soluciones que podría combinar con esa opción de recomendación de corrección en lentes de contacto que uno le entrega, en donde la persona del staff debe estar muy bien preparada para encaminarse por el tipo de solución que yo sé que a Guillermo, al doctor Guillermo, le gusta que estos pacientes, y no solo porque le gusta, él me enseñó que los pacientes que llevan este tipo de lente de contacto le gusta que utilicen esta solución o máximo esta. Y yo ya lo conozco y no voy a cometer el error tal vez de recomendarle cualquiera o decirle al paciente no puede usar cualquiera. Nunca digamos cualquiera porque cuando decimos cualquiera abrimos el abanico a lo que sea. Entonces hay que tener mucho, me parece que hay que tener mucho cuidado en esto. Y yo algo que me llama la atención es que a veces las recomendaciones no siempre se dan por escrito, no se dan por escrito, se dan, simplemente se hablan, le recomiendo que venga a control en 6 meses, le recomiendo que use este líquido, como que tómese la foto en su cabeza de que es esta solución la que va a utilizar. Y yo siempre digo que por qué no insistir en realmente en darle esas recomendaciones a los pacientes en una hoja, ¿no? En un, llamémoslo recetario, si estamos hablando a nivel de optometría, en donde yo tengo un recetario, porque ahí hago mis recetas, doy mi fórmula, las indicaciones, o no hago una receta, ¿por qué no un formulario que tiene membrete de la óptica, que tiene mi nombre, que yo puedo ponerle mi sello como óptico, como contactólogo, en donde quiero que tengas presente que esta es la mejor solución para utilizar? Algunos dirán, bueno, el papel cada vez existe menos, el papel se pierde,
pero pensemos lo que nos pasa a nosotros todavía cada que vamos al médico. O sea, lo mínimo que hacemos es que le tomamos la foto a la receta o a la recomendación que me hizo mi doctor y ya queda guardada en mi archivo de fotos. Entonces, ¿por qué si tomamos el papel, entonces enviemos estas recomendaciones a su correo o a su WhatsApp, de acuerdo al medio en el que esté permitido o indicado para cada uno de los profesionales enviarle a su paciente, para que realmente quede un registro y el paciente cuando uno le habla, sí, realmente se hace consciente, pues va a revisar en sus archivos qué fue lo que me dijo Guillermo de verdad que tenía que utilizar. Si es que no puedo mandarle un WhatsApp a la óptica o al consultorio, y sé que alguien me va a responder y me va a decir, sí, acuérdate de utilizar este tipo de solución. Y yo creo que hoy día todavía, como tú mencionas, es más fácil, porque yo personalmente todavía sigo entregando la hoja de papel. Sin embargo, al paciente en la consulta sí le pido su número de teléfono celular, que en el grupo de pacientes de lentes de contacto, que sabemos que son pacientes que requieren por lo menos de tener un cierto nivel socioeconómico para mantener una adaptación, porque no va a poder ser para todos, lamentablemente. Ese grupo de pacientes sí tienen un teléfono celular y probablemente sí tienen WhatsApp. Yo le digo al paciente, ¿tiene usted en su teléfono celular WhatsApp instalado? Sí. Entonces déjeme anotar su teléfono y también se lo voy a enviar a su teléfono, ¿no? Porque al final le doy la fórmula física y le doy la fórmula en el teléfono. Él verá si la graba o no la graba, pero con ese mensaje él ya tiene la comunicación de ida y de vuelta, porque él sabe que puede, si le llegaron 1000 mensajes, se le perdió, lo tiene almacenado por lo menos en la memoria del teléfono, mi número, y eso va a permitir que él me vuelva a escribir y me diga, se me perdió la prescripción, no la encuentro, se me borró el teléfono, cambié, me lo robaron, lo que sea, pero sigo estando en comunicación contigo. Entonces, yo creo que hoy día no hay excusa para no hacer esto, ¿no? O sea, no tener al paciente, digamos, mucho más informado de, y como tú dices, ¿no? A veces, es como cuando los estudiantes les preguntas tú después de una clase, ¿todo claro? Hoy día virtualmente no sabes si mueven la cabeza, sienten, porque a veces no los ves. Y le dices, bueno, todo claro, escriban por el chat, por favor, pienso que estoy solo en esta clase, a ver si... Y te dicen, sí, todo bien, claro, o todo bien que por cumplir, ¿no? Porque el paciente también, ocurre con los pacientes que de repente por cumplir te dicen, o porque ya por tiempo, lo que sea, te dicen, sí, sí, todo quedó claro, cualquier cosa lo llamo, ¿no? Entonces, es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Sí, eso sí. Y esto genera todo un concepto digamos, o de fidelización, si es muy positivo, o de rechazo, ¿no? Y a veces nos quejamos de los dropouts, de los lentes de contacto, de las deserciones, y cuando comenzamos a analizar por qué deserta un paciente, la comodidad es un factor, obviamente, pero la comodidad puede estar directamente ligada a que seleccione mal el lente, la solución, la corrección, los tiempos. No es lo mismo un paciente miope de -15 que un paciente miope de -1, por ejemplo, donde los tiempos pueden variar, el reemplazo puede variar. De repente un -15 es un lente extra rango de reemplazo mensual y un -1 es un lente de uso único, ¿no? Entonces no tiene soluciones. Entonces todo va a ir directamente relacionado a cuál fue finalmente la conclusión de la consulta para entender por qué el paciente regresa y se queda, como tú decías, o por qué el paciente no regresa y ya no tengo la gran interrogante de si sigue usando, si no sigue usando. Después le echo la culpa a la venta por internet, ¿no? Porque, no, es que están comprando mucho por internet. Me acuerdo de lo de Doris, el porcentaje de pacientes de venta por internet era no mayor al 5%. Entonces, es un porcentaje pequeñito, ¿no? O sea, no es que sea despreciable, pero no es que pierdo gran cantidad de pacientes por ahí. Eso sí. Y más allá de buscar qué me los puede quitar, es qué hago yo para mantenerlos, ¿no? Uno tiene que buscar las soluciones en uno mismo. Para mí el tema de la fidelización, yo, la verdad que parece que es algo que no es imposible de hacer. Todos los pacientes de lentes de contacto pueden ser fieles, aunque sea un paciente de un lente diario de uso único,
porque el paciente básicamente lo que está buscando es mi atención y mi servicio. Y ojo, que mi atención y mi servicio sea coherente con la atención y el servicio del resto de la óptica, porque el paciente me puede adorar a mí, pero cada que viene, mientras pide un turno, alguna persona del staff no es muy amable con él o el cliente que lo atienden también, entonces fácilmente puede caer en que se aburra y no termine siendo fiel a mí. El tema de la fidelización tiene que ver mucho con el servicio, lo que nosotros primero le damos a un paciente es el servicio y el servicio profesional, que es lo más importante. Y de ahí para allá, todo el seguimiento, porque no nos podemos quejar de que los pacientes no son fieles si realmente nosotros no los seguimos, no los mantenemos. Yo siempre digo que esto es como una relación de amor, o sea, para mantenerlos hay que cultivar y mantener la relación y eso se da en el tiempo. Entonces no podemos pretender que un paciente sea fiel a nosotros y solamente al año o a los 2 años en que no pudimos tener un manejo, un control de que ese paciente tenía que venir a los 3 meses o a los 6, no vino y yo tampoco le mandé un mensaje, no busqué la manera de explicar qué fue lo que le pasó, bueno, muy difícil así. Ahora, si no volvió, que eso es lo mejor de todo, ¿no? A veces hasta sin mucho amor los pacientes siempre vuelven también porque estoy en el lugar que le queda más cerca de su trabajo, más cerca de casa, estoy en el paso, en el camino al tren o al estacionamiento, o sea, siempre hay un motivo por el cual yo soy ese punto en donde ese paciente acudió en ese momento. Entonces, tengo que identificar de qué manera yo puedo mantener a ese paciente fiel conmigo. Todo esto paralelo a los precios y a el paquete integral, sobre todo de visión que yo te puedo ofrecer. Siempre evitar una experiencia negativa, porque eso es lo que lleva al rechazo y la gran consecuencia de abandono. Entonces, yo como identifico una experiencia negativa, obviamente si lo veo en un control. O si hago una encuesta. La otra vez hablábamos con alguien, ¿por qué no se hacen encuestas acerca de la atención del servicio en la óptica? ¿No? ¿Por qué no identificar realmente si el paciente está cómodo con lo que se llevó, con la atención de todo el mundo, si le pareció agradable el sitio, todo lo que trabajamos todos los días en la óptica por ser mejores, realmente el paciente lo está sintiendo. Y algo que yo digo que es por lo que tenemos que trabajar fuertemente es por la inmediatez. Los pacientes quieren las cosas ya. Y eso que tú decías de no es mismo el paciente de -15 que el de -1, si yo tengo un seguimiento de mis pacientes, de que tú, Guillermo, que tienes ese -15, vienes cada 6 meses o cada 3 meses por el control y seguramente vas a necesitar un recambio, estamos hablando que usas un lente de reemplazo frecuente, tengo que adelantarme a tener el stock de eso o por lo menos buscar la manera de cumplirte rápidamente porque es visión. Entonces, todo eso yo lo puedo prevenir, obviamente, si tengo la información organizada y si tengo en mi cabeza realmente el seguimiento de todos los pacientes de la óptica. Claro, y es un aspecto como que es importante, relevante, porque no solamente es el hecho de que yo le haga seguimiento, sino que además del seguimiento me adelante la posibilidad, como tú decías, de tener ese paciente que requiere mucho más ver porque su fórmula es muy alta, tenerle lente antes de que lo necesite, ¿no? Porque eso hace que el paciente me adore, ¿no? Porque se me acaba de perder mi último par de lentes de contacto y no tengo, pues vente, aquí los tengo. Entonces el paciente dice, bueno, qué maravilla, ¿no? Esto no lo conseguí, no lo hubiera conseguido en el mismo momento en otro lado, usted sí me lo tiene porque piensa en mí y está pensando en mi necesidad y en solucionarme mi problema, ¿no? O sea, eso es algo que para el paciente va a ser extremadamente valioso y probablemente ese paciente sea el paciente de tu consulta toda la vida, ¿no? Exacto, y el paciente, sus hijos, su familia, que siempre estamos pidiendo recomendaciones y recomendando a algún profesional. Yo todos los días pido recomendaciones de no sé, qué dermatólogo me recomiendan, qué traumatólogo me recomiendan, porque uno se guía por
las recomendaciones de las personas con respecto al trato. Para mí es fundamental un profesional que me atienda, que además de que sea bueno, idóneo, obviamente me atienda bien y me atienda en un buen sitio, ¿no? En un sitio cómodo, agradable. Entonces, si nosotros queremos que nos recomienden, hagamos todo para que realmente sea así. Para que sea así, ¿no es cierto? Claro. Digamos, tratando de cerrar todo en lo que hemos conversado, ¿cuáles serían las recomendaciones para los profesionales que se inician, por ejemplo, para aquellos que quieren mejorar su servicio a los pacientes? Digamos que en resumen, ¿cómo podríamos estructurar estas recomendaciones? Y pienso que las recomendaciones básicas tienen que ver con la comunicación, con esa conexión, conectar realmente con el paciente, conectar más allá del servicio y de la atención que yo le doy en la óptica. Y esa conexión, afortunadamente, ahora nos la permite la tecnología, los mensajes, los recordatorios, los mensajes de educación, ¿por qué no tener una propia página web, un blog, algo que me identifique a mí, Ingrid Pedraza, como optómetra que tengo a mis pacientes, o como la óptica X, que es mi óptica pequeña, mediana, grande, en la que yo tengo realmente un canal de comunicación directo con mis pacientes y sobre todo con las nuevas generaciones. Que no nos confiemos en que solo las nuevas generaciones compran a través de la tecnología. Todos cada vez vamos aprendiendo más a usar la tecnología. Y si pensamos desde hace un año, todos empezamos a hacer más compras online de algunos productos, pero eso no nos reemplaza obviamente la atención. Lo hemos hecho en algún caso por alguna necesidad específica, pero yo extraño y quiero ir, obviamente, como sea, y saco mi permiso para ir a que Guillermo me atienda, me haga mi valoración y mi nueva receta o mi nueva indicación para mis lentes de contacto. Entonces, importante la conexión y obviamente todo lo que agrupa, ¿no? Tener todo mi equipo realmente capacitado, hablar todos el mismo idioma y tener protocolos para diferentes cosas en la óptica. Mi protocolo de atención, el protocolo de la óptica, el protocolo para el paciente de lentes de contacto, para el paciente de anteojos, protocolos de seguimiento, tener protocolos. Yo creo que eso nos permite organizarnos muchísimo y eso el paciente lo va a notar en las recomendaciones que le demos en la óptica. Claro, y que muchas personas podrían decir, bueno, tener protocolos es como digamos, estandarizar los procesos, pero de alguna forma sí se requiere que yo estandarice procesos en toda área de atención, ¿no? Porque debo saber cuál es mi flujograma de atención, mi flujograma de un dispositivo, mi flujograma de la entrega para saber si en algún momento el proceso algo falla, pues seguimiento y control es lo que finalmente va a ayudar a que subsane yo este tipo de problemas, ¿no? No solamente es el control del lente de contacto, sino el control de la entrega, el control de que el lente llegue a tiempo, el control de la reposición de stock, si es que estamos hablando de stock. O sea, todo tiene que tener protocolos para finalmente poder tener seguimiento y control, porque de lo contrario, yo no sé si tengo el lente -1, si me sobran lentes de -15, o si las soluciones que tengo disponibles ya se vencieron todas, ¿no? Entonces, definitivamente, si yo tengo todo actualizado en función, como tú mencionabas, pues a esa comunicación, no solamente con el paciente, sino con mi propio staff de trabajo profesional, si no hay esa capacitación continua que uno mismo fomente. Yo he visto, por ejemplo, que en el caso particular, lo veía mucho porque Eduardo Salischíker tiene la escuelita Clarilén, le dice él, pero es una capacitación continua que le da a las personas que trabajan con él, para que, como tú decías, todos hablen el mismo idioma. Y si alguien tiene duda, pues voy al protocolo, ¿no? Si el protocolo no me responde el interrogante, pues ya voy y te toca la puerta. Mira, tengo este problema, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pero ya la intervención es muy pequeña, ¿no? La solución de problemas ya se reduce al criterio o al buen juicio, ¿no? Y yo creo que eso se soluciona teniendo buenos protocolos de atención. Buenos protocolos de atención ayudan a que todo esté organizado e incluso te salvan problemas. Invitación, placer conversar contigo el día de hoy. El tema es muy interesante porque
no solamente es el hecho de que yo reciba un webinar, como tú decías, no solamente es la capacitación que yo pueda tener, sino es como la traslado al resto de gente que trabaja conmigo, como yo coadyuvo a que estas personas que están alrededor, digamos, del negocio de la óptica o de la lente de contacto también se suban al mismo coche y todos manejemos en la misma dirección. Así que por eso muchísimas gracias, gracias por este tiempo que nos has dedicado el día de hoy y nada, tus palabras finales. Muchas gracias, Guillermo. Nos faltó el cafecito virtual, la próxima. Ya habrá un momento para un café personal. No, gracias a ti. Y bueno, sabes que este programa es un programa que creo que cada vez más personas están escuchando en toda la comunidad de colegas profesionales de la salud visual en los diferentes países en Latinoamérica. La invitación a hacer protocolos, a no seguir pensando que todo ya está dicho, que todo ya es obvio. Tenemos muchísimo más todavía para trabajar en educación, en los tipos de nuestras ópticas, entre los colegas, aprovechemos toda la oferta que hay de educación y de actualización para todos los niveles, para los que están empezando, para los que tienen más experiencia, porque realmente es una gran oportunidad y estamos en un momento muy importante. Estamos generando más conciencia del uso de lentes de contacto y sobre todo estamos trabajando, yo creo que todos en la medida que estamos hablando, estamos buscando también que cada vez hayan más personas en el mundo que sepan que existe un lente de contacto como una opción de corrección también para su. Muchas gracias, Ingrid, y esto ha sido el programa del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Viaje. Chao. Chao.